Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Sí. Muy bien, buenas tardes con todas y todos. Van a dar la bienvenida al señor ministro. De acuerdo. Por favor. Buenas tardes con todos los medios de comunicación. Bienvenidos a la Casa del Agricultor y Productor Ecuatoriano, porque estamos juntos decididos a crecer. En esta rueda de prensa contamos con la presencia de José Augusto Briones, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Riesgos, Héctor Romero y Byron Flores, viceministros de Agricultura y Ganadería. Vamos a dar paso a la intervención de José Augusto Briones. Muy buenas tardes con todas y todos. El movimiento indígena ha traído un mensaje y lo hemos escuchado. Agradecemos el esfuerzo que están realizando, sobre todo para que su lucha no se mezcle con la violencia y rechazar de manera conjunta el golpismo. Reconocemos su sensibilidad incluso de haber acogido una ruta alterna que permitió diferenciar una marcha por reivindicaciones justas y una marcha golpista que quería atentar no solo contra la democracia, sino contra la propiedad. El Gobierno Nacional reitera su disposición al diálogo con el movimiento indígena y agradece tanto a la ONU como a la Conferencia Episcopal sus buenos oficios para prevenir la violencia, garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente y recuperar la calma del país, que estoy seguro es el deseo de todos. Nosotros estamos dispuestos a iniciar un diálogo y a ampliar nuestra discusión con el movimiento indígena, lo cual nos permitirá alcanzar acuerdo sobre acciones específicas que atiendan las necesidades más urgentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los sectores rurales. En el marco de un diálogo de esa naturaleza queremos proponer un plan integral que no solo sirva para compensar los efectos del fin al subsidio a los combustibles, sino también, sobre todo, que genere oportunidades reales de bienestar para las comunidades. A continuación propongo algunos aspectos sobre los cuales nos vamos a sentar, nos vamos a discutir y a tener consensos que permitan avanzar como país. Primero, en lo referente al agua, trabajaremos en sistemas de riego parcelario. Segundo, en lo que relaciona a tierras, por ejemplo, proponemos la reestructuración de deudas para las organizaciones que no están al día en el financiamiento de sus predios. En lo referente al campo y producción, primero, financiamiento y seguro agrícola, así como un tema particular que nos han dicho los compañeros indígenas que es de mucha preocupación y está referente a las deudas impuestas por la Senagua, para lo cual proponemos la condonación del 100% de las multas que han sido impuestas. Proponemos asimismo desarrollar kits tecnológicos, maquinaria y centros de acopio y distribución para discutir 4 centros de acopio para papa, quinoa, chocho, arveja, cebada y brócoli, ubicados en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Azuay, y cobertura para la sierra. Respecto a ganado y pasturas, el desarrollo de 2.000 hectáreas de pasturas mejoradas. En lo referente a educación, que ha sido uno de los aspectos de mayor preocupación del movimiento indígena, aparte de la reapertura de las escuelas multigrados, el incremento de docentes especializados en educación intercultural bilingüe. Respecto a transporte rural, los pueblos indígenas reclaman con razón que su sistema sea reconocido
y no perseguido, para lo cual tomaremos acciones correspondientes, así como agrovías rurales, la adecuación y estabilización de 500 kilómetros que los conforman. Y respecto a equidad y participación, trabajaremos en el desarrollo de proyectos de desarrollo comunitario. Estas demandas serán monitoreadas, el cumplimiento de las mismas, por una comisión de seguimiento conformada por delegados de las comunidades indígenas, mediadores, en este caso la ONU y la Conferencia Episcopal, que nos han ayudado a crear estas condiciones, y el Gobierno Nacional, así como invitaremos a participar a delegados de los GATS provinciales y municipales. Hay un aspecto que es necesario señalar. Estas demandas que están en la ruralidad de la sierra existen también con su particularidad en la ruralidad de la costa, las mismas que estamos procesando y serán atendidas por las instancias correspondientes. Trataremos la problemática de cada región de acuerdo a sus necesidades. Sabemos que hay problemas latentes en el arroz, la caña de azúcar, el plátano y la palma. Lo que queremos ratificar que tenemos una disposición para dialogar con quienes se manifiestan de manera pacífica. Con quienes quieren caotizar el país, serán las leyes que se encarguen de ello. Muchas gracias, señoras y señores periodistas. Disculpe, ministro, ¿esto es lo que se acordó anoche en las reuniones que tuvieron en Naciones Unidas con representantes indígenas? Estos son unos insumos que vamos a proponer y estamos proponiendo, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, para la discusión. Nosotros, de la reunión preliminar que tuvimos ayer en la ONU, hemos logrado resumir cuáles son los aspectos que mayormente preocupan a las comunidades indígenas. Y estos 6 aspectos nos permitimos hacer unas propuestas preliminares. Repetimos, son temas para la discusión, análisis y toma de decisión. Secretario, intervención de Berenice Cordero. Gracias. Claro que sí. Las preguntas serán al final, por favor. Gracias, muy amables. Como ha dicho el doctor José Augusto Briones, estos son insumos que estamos justamente construyendo con la finalidad de alimentar el diálogo que se busca, los consensos y las formas de resolución pacífica de este conflicto que efectivamente está afectando gravemente a los intereses nacionales, tanto en lo que tiene que ver con la vida diaria cotidiana de los ecuatorianos como con el funcionamiento mismo de la economía. En lo que dice relación a los temas de equidad y participación, queremos fortalecer efectivamente el registro social, especialmente priorizar de modo inmediato en lo que son las municipalidades y comunidades indígenas. Buena parte del registro social tiene que acercarse mucho más todavía a las comunidades indígenas, particularmente a las amazónicas, que requieren formas distintas de trabajar el registro social, quizás asociados con las mismas organizaciones y las mismas comunidades. De igual forma, se piensa en trabajar de forma sistemática, más estructurada, planes de vivienda rural que nos ayuden a forjar, digamos, este tipo de estructuras, la gestión del hábitat alrededor justamente de los lugares en los cuales las personas trabajan. De la misma manera, interesa fortalecer en general todas las capacidades de las comunidades indígenas para la toma de decisiones. Hay una enorme preocupación que no es solamente de ahora, es una preocupación desde hace muchos años atrás, de la necesidad de fortalecer los espacios de participación de las organizaciones indígenas y de incidencia de estas organizaciones en las políticas públicas, a fin de que estas políticas puedan efectivamente alimentarse de perspectivas propias, no solamente rurales, campesinas, sino propias de los pueblos y nacionalidades indígenas. De igual forma, tienen mucho interés
de participar en proyectos, coparticipación en proyectos de inversión, en proyectos productivos. Es decir, se trata de un conjunto de elementos que hemos pensado, dialogado dentro del gabinete como fórmulas que estamos provisionando para quienes están ya participando de estos diálogos muy preliminares con distintos actores sociales, políticos y evidentemente también de las organizaciones campesinas e indígenas. Es parte de las tareas que nos han sido encomendadas para poder construir algunos de estos elementos que están en curso y que los estamos recogiendo como parte de las preocupaciones en los ámbitos que ya señaló el señor secretario general de la Administración Pública. Intervención, Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Riesgos. Solicitamos nos ayuden en ese. Solo ratificar lo que ya de alguna manera han planteado mis colegas ministros. Creo que en este contexto el gobierno del presidente Lenín Moreno ha expresado su apertura y su postura clara en torno al diálogo con los distintos sectores, y eso es importante. El país se construye no en medio del conflicto, no en medio de la violencia, sino en medio de la posibilidad de ir articulando las distintas agendas que en este caso intentan unir visiones. De eso se trata, de que podamos articular las distintas visiones que tienen y que tenemos los distintos sectores en torno al país. Por tanto, el reconocimiento que hace el Gobierno Nacional en torno a la exclusión histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas es un reconocimiento precisamente que se debe consolidar en esta agenda, que es una propuesta para sentarnos en la mesa a través de este espacio que ha generado precisamente Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, los sectores académicos. Creo que lo que nos pensamientos desde las distintas cosmovisiones, tal como dice el artículo 1 de la Constitución, somos un país plurinacional e intercultural, y desde esa visión diversa podamos consolidar entonces el país que realmente queremos todos y todas los ecuatorianos. Esa es la apuesta. Esa es nuestra propuesta también como Gobierno Nacional para emprender desde esta agenda que, repetimos, son insumos que pueden servir para el diálogo a partir de los distintos acercamientos, primeros acercamientos que se han generado en la vía de establecer también una serie de condiciones para sentarnos en la misma mesa desde los distintos sectores. Iniciamos la ronda de preguntas en orden. Tania nos va a ayudar. Sí, tenemos primeramente al comercio, que va a realizar su primera pregunta. Buenas tardes. La pregunta para el señor Briones es tener claro si estas propuestas que están presentando son derivadas de ya algún diálogo con la CONAIE, las confederaciones indígenas, porque se están planteando algo porque tal vez ya conversaron con ellos, o lo están planteando sin haber escuchado primero qué es lo que quieren ellos. Estas preguntas, estas propuestas derivan de un primer acercamiento que tuvimos anoche en las oficinas de la ONU. El gobierno aceptó la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. En ese contexto nos reunimos con algunos delegados de los movimientos indígenas e hicieron varios planteamientos que han sido recogidos y agrupados en estos 6 ejes que son una propuesta de trabajo. ¿Qué nacionalidades indígenas estaban representadas? Bueno, más que nacionalidades estaban de la CONAIE, sí, estaban representantes de la CONAIE, de la CONFENAIE, Ecuarunari y otras organizaciones indígenas. Solamente, si me permite añadir, quisiera decir a lo que ha dicho ya el señor secretario general, que evidentemente se trata de unos primeros diálogos que obviamente también estos dirigentes de estas organizaciones tienen que procesar con sus bases, tienen que dialogar también con sus colectivos.
De hecho, no se trata de decisiones acabadas, sino de fórmulas iniciales de trabajo que van a permitir a estas organizaciones también continuar con los diálogos colectivos, porque esa es la cultura con la cual construyen sus decisiones. No podemos pensar que de la noche a la mañana se ha producido una fórmula final de resultados. Estamos generando unas líneas de trabajo, posibilidades, a fin de que se generen también diálogos y consultas a nivel de las comunidades, que es lo que interesa para superar justamente este estado que está afectando al país. Si me permiten una precisión, en honor a lo que conversamos anoche, yo no hablaría todavía de un proceso de diálogo. Hemos tenido conversaciones iniciales, estamos generando un escenario de confianza fundamentado en acciones de lado y lado. Y le pongo dos ejemplos. Una fue que conversamos la necesidad, una de las quejas del movimiento indígena fue que su movimiento fue infiltrado en los actos vandálicos. Entonces la propuesta fue, cambiemos la ruta, que los que están haciendo actos vandálicos de desafuero vayan como una ruta Garondelet, y ellos aceptaron la ruta que hoy se cumplió, sin violencia. Y por eso hemos tenido este mecanismo de acercamiento que se está cumpliendo, repito, creando mecanismos y escenarios de confianza de lado y lado. Otra de las peticiones fue que ellos quieren seguir con los convocantes iniciales, en este caso ONU y Conferencia Episcopal, para que sean los garantes, si cabe en el término, y que monitoreen los compromisos a los que lleguemos en un proceso que formalmente no inicia. Estamos conversando con la mejor predisposición de las partes. Roberto Rueda, del Expreso. Gracias, señor secretario. Buenas tardes por acá. En estas mesas de diálogo, en esos acercamientos, también está el Frente Unitario de Trabajadores, lo uno. Y lo otro es que una de las propuestas, o de una de las demandas que tienen estos grupos, también está la suspensión del decreto 883 y de la entrega del paquete de reformas laborales. ¿Eso también podría ser revisado? ¿Podría aplicar esta suspensión o eso no está dentro de la negociación, digamos? Así como tuvimos reuniones con los movimientos indígenas, hubo reunión con las centrales de trabajadores en el marco de la ONU también, y nosotros queremos ir más allá de los instrumentos administrativos. Esto no se trata de suspender o no un decreto. ¿Qué contiene en el fondo el decreto? El decreto tiene una medida valiente que ha sido suspendida, o perdón el término, pateada la pelota por algunas décadas. Suspender o derogar con subsidios de alrededor de 1.400 millones de dólares fue una medida valiente. Eso era insostenible. Ustedes se imaginan lo que se hubiera podido hacer con 24.000 millones de dólares de subsidios los últimos 10 años. Como ha dicho el presidente Moreno, él no gobierna para las próximas elecciones, sino que toma decisiones para el futuro, para las futuras generaciones. Por lo tanto, ese instrumento no es el fondo de los diálogos y de las discusiones que estamos. Nosotros queremos tener acciones que cambien país, que cambien la situación de las comunidades indígenas, de los trabajadores. En el proyecto de reforma, por ejemplo, se estaban enviando propuestas para flexibilizar el mercado laboral, privilegiar los emprendimientos y generar más empleo, que es lo que importa en el fondo. Susé Hart, del Universo. Buenos días, buenas tardes, secretarios. Hace pocos minutos, justamente, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha publicado un tuit en donde desmiente que ustedes, o que mejor dicho, que ellos estén manteniendo un diálogo con la ONU y el gobierno. Ellos dicen que van a ratificar su protesta, y también dijo esta mañana que no va a haber diálogo mientras el gobierno no derogue el decreto 883. En ese caso, ¿ustedes qué alternativa tienen? Porque tampoco ellos están cerrados al diálogo, pero quieren que se derogue el decreto 883. En efecto, como lo mencioné, esto no es un diálogo. Estamos en conversaciones que se dieron ayer. Ellos han hecho una propuesta de derogatoria. Nosotros hemos propuesto que para sentarnos hay que pacificar el país. Eso nos interesa a todos. 9 pozos petroleros que han sido de alguna manera agredidos implican suspender
el bombeo de 230.000 barriles de petróleo al día, prácticamente la mitad de nuestra producción. Hoy, para poder bombear en el oleoducto, tenemos tan poco volumen que se ha disminuido la producción petrolera. Eso no afecta a un solo sector, eso afecta a todos los ecuatorianos. Y así como legítimamente el movimiento indígena hace una propuesta, nosotros legítimamente estamos diciendo, señores, sentémonos, pero con un país pacificado. Secretario, agradecemos mucho la intervención de los medios. Tenemos que cumplir. Por favor, dele paz, señorita, tenga la bondad. Voy a aceptar la colega y 2 preguntas más. Sí, en la mañana el vicepresidente decía que hay varios representantes del movimiento indígena y eso es correcto, no hay una organización que los represente a todos. Y por eso estos pronunciamientos a los que se refería Sujei. La pregunta es si es que ya tienen el mapa claro de todas las organizaciones con las que van a tener que discutir y si es que estos interlocutores que están actuando en este momento van a hablar con todas ellas o todavía el tema del proceso de diálogo está muy incipiente. Nosotros, particularmente los ministros, tenemos que ser coherentes con la actitud del señor presidente de la República, que él promueve el diálogo. Nosotros nos hemos sentado con los dirigentes, lo haremos con cuantas organizaciones correspondan y comprendemos la dinámica que tienen las comunidades, es decir, ellos son voceros de un proceso interno y les hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos, a respetar las dinámicas internas de consulta y conversar en el ánimo de construir país. ¿Tomará su tiempo una solución? Tomará su tiempo, pero tomaremos decisiones también. Para iniciar estos diálogos, como se ha dicho, se partirá de tratar agendas de la ruralidad, como se manifesta, temas más bien nacionales, como han sostenido los movimientos indígenas, que es la derogatoria de las... Justamente, con base en lo que usted menciona, proponemos esta agenda de 6 puntos que tienen básicamente que ver con temas concretos de la ruralidad, en este caso indígena, relacionada con agua, tierra, equidad, educación, etcétera, que son los puntos planteados. Ana Angulo de Señor secretario, usted habla de la pacificación. La pacificación tiene que venir de lado y lado. En estas primeras conversaciones también se habló de los detenidos, qué va a hacer el gobierno. Tengo entendido que el señor canciller habló inclusive de amnistías para muchos de los detenidos. ¿Qué hay de ese tema? Hemos tenido reuniones con las instancias correspondientes y se han realizado, respetando el debido proceso, se han realizado las audiencias. Hemos pedido prioridad a las mujeres que estaban detenidas, que se vean su real naturaleza y en el marco de la ley, entiendo que a esta hora ya han sido liberadas. Entiendo, porque nosotros no manejamos la función judicial, pero han tenido un juicio justo, una audiencia justa que creo, voy a confirmarlo, a estas alturas implican que ya están en libertad. Señor secretario, señores ministros, buenas tardes. Ustedes han puesto énfasis en la necesidad de que este ajuste se realice hasta para salvar la dolarización, decía hoy el vicepresidente. Definitivamente. ¿Cuál sería el costo de este tipo de medidas compensatorias que ustedes están dando? Porque me imagino que ustedes no van a proponer un paquete sin evaluarlo, sin saber cuánto. Definitivamente, nosotros, tal como les decía, hemos propuesto líneas de trabajo, muchas de las cuales ya tienen partidas en el presupuesto del Estado, tendrán un énfasis, pero no, si entramos a un proceso de diálogo, no podemos ir con algo cerrado y rígido. Son líneas, muchas de las cuales están presupuestadas y que no implicarán poner en peligro el sacrificio que está haciendo toda la población. El gobierno actúa para todo el Ecuador con énfasis en los que menos tienen y evidentemente uno de los que menos tienen son las comunidades indígenas. Muchas gracias a todos. Nosotros no tenemos condición. La única condición que pide el país es paz. Somos un gobierno de paz. Queremos sentarnos en paz, nada más. Que ustedes me dicen que terminó la audiencia, todos están en libertad. Me acaban de confirmar. Paz, señor, que podamos ir a nuestros trabajos, que nuestros hijos puedan ir a clases. No hay... Sí, tener paz. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Una buena Muchas gracias.
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.